En 2021 visitamos Cabezo de Torres. En su historia, para llegar al nombre de Cabezo de Torres, hay muchas coincidencias con la historia de pedanías de Murcia, origen árabe, Alfonso X, varios nombres con explicaciones, pero siempre ligadas a la Diputación de Churra, hasta el siglo XIX. Cabezo de Torres crece económicamente y demográficamente a buen ritmo, podríamos decir al ritmo de carnaval. Pero para hablar del encantador pueblo de Cabezo de Torres, nadie mejor que su alcaldesa pedánea, María Pilar Vivancos Alarcón, acompañada de Juan Vivancos Antón, que es cronista oficial de Cabezo de Torres y también es presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de Pedanías y Diputaciones de la región de Murcia. Hola, soy María Pilar Vivancos, alcaldesa pedánea de Cabezo de Torres, y tengo el placer de estar hoy con Juan Vivancos, cronista oficial de Cabezo de Torres, y el que nos va a explicar un poco el tema de la huerta y salud de aquí de Cabezo de Torres. Pues sí, hola, un placer poder hablar de las cosas de nuestro pueblo y en esta ocasión sobre la huerta y la salud, que es el lema de la edición de este año. La huerta en Cabezo de Torres es muy importante. De hecho, la base de la economía de Cabezo de Torres siempre fue la agricultura. Pero Cabezo de Torres tiene una particularidad especial, y es que antes de que incluso se hiciese el actual sistema de acequias que riegan, pues tenía un sistema de riego propio de esta zona entre Cabezo de Torres y Monteagudo. Eran una serie de grandes albercones o embalses gigantescos que estaban anexos a los castillos, al Castillejo, al Castillo del Arache y al Castillo de Cabezo de Torres. Cada uno tenía un gran albercón. Estos tipos de embalse no es típico, no es usual en la huerta de Murcia, donde el sistema de regadío de acequias proporciona el agua suficiente para el riego de la huerta. Entonces, parece ser que esto es bastante anterior al sistema de acequias. Estos embalses recibían el agua de las ramblas que pasaban paralelo a los embalses. En el caso del albercón de Cabezo de Torres, pues recibía el agua de la avenida que bajaba por la Rambla del Carmen, que pasa muy cerca, en la actualidad también pasa muy cerca de este lugar. Destacar también dentro de la huerta, pues otro pilar, aparte de la agricultura, otro pilar fundamental de Cabezo de Torres ha sido el pimentón y las especias. Y precisamente sobre este gran embalse o albercón de Cabezo de Torres, en uno de sus laterales, por donde pasa la acequia vieja de Churra, se levanta el molino almero del año 1608. En su escritura, que es el documento más antiguo que poseemos en Cabezo de Torres, dice que está al pie del cabezo llamado de los frailes, seguramente por la casa solariega o convento de la orden carmelitana que había allí cerca. Entonces, este molino almero tenía dos piedras de moler y se movía por la fuerza del agua de la acequia vieja de Churra. Servía para moler básicamente durante todo el año cereales, maíz, y en la época de septiembre-octubre pues se dedicaba a la molienda del pimentón que tanto beneficio ha traído y sigue trayendo a nuestro pueblo. ¿Y el molino almero qué tipo de molino era, Juan? Bueno, el molino era hidráulico, se movía por la fuerza del agua que venía por la acequia vieja de Churra. Ajá. Ahora el Ayuntamiento de Murcia, no sé si lo sabrás, lo va a rehabilitar, lo ha cogido y lo va a rehabilitar, algo muy importante para la pedanía. Pues sí, porque es un inmueble muy importante. Ya he dicho que su escritura de fundación de ese molino es el documento más antiguo que hay aquí en el pueblo. Es uno de las edificaciones más antiguas y emblemáticas, y creo que sería una buena idea la que ha tenido el Ayuntamiento de Murcia de rehabilitarlo y adaptarlo para algún tipo de
de centro cultural o social que viene siempre muy bien. Exactamente, es una cosa, ya te digo, muy importante aquí en la pedanía. Y Juan, cuéntanos qué relación tiene la patrona de aquí de Cabeza de Torres con el molino. Pues resulta que el molino armero, ya hemos dicho que está situado junto a la acequia vieja de Churra, y enfrente del molino armero, en el año 1706, el 8 de agosto, en la casa de un labrador, un tal Antonio López Majuelo, pues ocurrió el milagro de la Virgen de las Lágrimas, una imagen de la Virgen de los Dolores, de unos 40 centímetros de yeso, de un busto de la Virgen de los Dolores, pues lloró abundantes lágrimas y sudor durante 3 días. Y esa es la patrona de Cabeza de Torres, se conoce como el milagro de la Virgen de las Lágrimas. Aquello tuvo mucha repercusión en aquella época, hasta el punto que el obispo de entonces, don Luis Belluga, que más tarde sería nuestro famoso cardenal Belluga, vino a Cabeza de Torres, que entonces no era Cabeza de Torres, era una zona del partido de Monteagudo, a recoger la imagen, y en solemne procesión se la llevó a la Catedral de Murcia, donde estuvo durante 288 años, hasta que en 1994 regresó a nuestro pueblo. A nuestra pedanía. Exactamente. Juan, ¿por qué era tan importante el pimentón aquí en Cabeza de Torres? Bueno, aquí siempre ha habido, desde siempre ha habido una fuerte tradición familiar que pasaba de padre a hijo, de dedicarse a la molienda del pimentón, aunque en nuestra zona no se cultivaba en demasía el pimiento de bola, que luego al secarlo se convierte en las ñoras, que es lo que se muele y donde se obtiene el pimentón, que fundamentalmente pues se compraba en los campos de Alhama, de Totana, se traía desde allí, pero aquí sí había mucha tradición desde siempre del secado y la molienda. Esto se vio muy favorecido con la llegada de la electricidad. A disponer, muchos pequeños empresarios disponían de su propio molino eléctrico, y esto potenciaba mucho la competencia y que el mercado fuese creciendo y ganando importancia, hasta el punto de que Cabeza de Torres pues era reconocido y es reconocido como una de las importantes localidades pimentoneras. En la actualidad hay empresas muy importantes que siguen aquí trabajando en nuestro pueblo, pero hoy, debido a la actualización, al cambio de los mercados y las situaciones económicas, pues han diversificado su producto, trabajan mucho también con el tema de las especias, y muchos de ellos tienen fábricas y delegaciones, incluso plantaciones en otros países, como puede ser Marruecos, el norte de África, en fin. O sea que se ha ido expandiendo, no se ha quedado aquí concentrado. Es lo típico de decir o renovarse o morir. Había que adaptarse a los nuevos tiempos, y así lo están haciendo. Así es, de hecho aquí tenemos empresas muy importantes del pimentón a día de hoy. Exactamente. Otro tema muy importante aquí en nuestro pueblo fue la manufacturación y exportación de limones. Hoy en día este sector está en declive. Digamos que el pimentón se ha mantenido fuerte, pero el sector del limón ha perdido mucha importancia. Pero debemos de ser conscientes que durante la primera mitad yo creo que todo el siglo XX fue un importante motor de la economía de Cabeza de Torres, y fue una ayuda muy importante para las familias, para el sustento de las familias, porque el limonero sí se cultiva en esta zona, era más fácil acceso, y era muy usual que en cualquier bajo de una casa, cualquier pequeño almacén, pues se juntase la familia, los vecinos, da igual, a preparar los limones, a manufacturarlos, y luego más tarde ya se especializaron con las empresas exportadoras. Pero fue muy importante, y digamos que entre el pimentón y los limones pues empujaron mucho a Cabeza de Torres y fueron una fuente muy importante de riqueza. De ingreso y riqueza, efectivamente. Gracias al pimentón, el tema de los limones y demás, sí que es verdad que ha sido una fuente de riqueza para Cabeza de Torres.
Y Juan, Cabeza de Torres, ¿ha tenido algún problema para mantener sus cultivos de cabeza de torres con el tema del agua? Bueno, el tema del agua siempre en la región de Murcia ha sido problemático. Nosotros tenemos mucha suerte porque Cabezo de Torres está regado, los cultivos de Cabezo de Torres están regados por dos acequias. Una que va por la parte sur del pueblo, que es la acequia Vieja de Churra, y otra que va por la parte norte del pueblo, que es la acequia Nueva de Churra. Como hemos comentado, en el siglo XX, pues, la llegada de la electricidad posibilitó también la construcción de numerosos motores que extraían el agua de la acequia Nueva de Churra y la llevaban a cotas más elevadas. Así, zonas que tradicionalmente de nuestro pueblo han sido de secano, dedicadas principalmente a almendros, cereales y demás, pues se pudieron cambiar de cultivo y plantar principalmente lo que son limoneros, pomelos, naranjos. Estamos hablando de la zona norte, lo que ahora mismo pues sería la urbanización de zona norte y todo eso, que toda esa zona de cotas más elevadas, pues el agua se llevaba con motores. No hemos tenido mucho problema aquí, ya desde, como he dicho antes, desde el siglo XI, con aquellos albercones, había bastante suministro de agua. De aquellos albercones o embalses grandes, el agua para riego se sacaba con unas norias que se llamaban de sangre, que eran pequeñas norias que eran movidas por personas o por animales, por eso se llaman de sangre. Sí. Pero vamos, hemos tenido los problemas normales, que cuando hay sequía, pues falta el agua para todo el mundo. Si hay sequía, pues no viene agua en el río y no viene agua en la acequia. Claro, Eso es lo típico. Y bueno, aquí tenemos ese problema, pero eso viene de antaño, porque si no hubieran hecho en su día la acequia y antes los embalses y demás. Pero bueno, el huertano pues se adapta fácilmente si ve que hay sequía, pues intenta cambiar de cultivo, pero sobrellevarlo como buenamente puede. Pero vamos, no hemos tenido tampoco demasiados problemas. El agua, nosotros hemos tenido acceso al agua. Ahora, si hay agua o no hay agua, eso es otro problema. Vale. Bueno, Juan, y ahora vamos a hablar del carnaval. Este año no lo hemos podido celebrar por la situación que estamos viviendo, pero bueno, no podemos dejar de hablar de carnaval, de Cabeza de Torres, ya que es tan antiguo en esta pedanía. Pues sí, la verdad es que este año hemos escrito una página negativa en la historia del carnaval de Cabeza de Torres, porque en sus 144 años, me parece que son ya de existencia, pues nunca había dejado de celebrarse. Incluso en tiempos de la dictadura, que estaba expresamente prohibido, pues en Cabeza de Torres siguió saliendo a la calle lo que llamábamos las máscaras. No había el tema de las grandes comparsas de hoy día y las bandas de música y todo eso, pero las máscaras sí siguieron saliendo, aunque eran perseguidas por la Guardia Civil. Entonces este año sí hemos escrito una página muy negativa en ese aspecto. El Cabeza de Torres, el carnaval, como todas las cosas, está también vinculado al tema de la huerta, en el aspecto de que en la época de mayor pujanza económica del pueblo, cuando el sector de la manufacturación y exportación de los limones y el tema del pimentón estaba en su máximo apogeo en los años 60, 70, Cabeza de Torres era una pedanía que era muy importante económicamente hablando. Y en esa época el carnaval se había mantenido, pues bueno, había una serie de comparsas que aparecían y desaparecían, estaban las típicas máscaras en la calle, sí. Pero en esos años, en los años 70, empiezan a salir las primeras comparsas, que eran formadas por la asociación de las comisiones de fiestas. Cada comparsa entonces estaba formada por 10 o 12 personas y todas llevaban una banda de música, de las más famosas de aquí de Murcia y de Alicante. Venía una pequeña banda y llevaban su música, su letrilla y demás. Y ahí empezó
conforme iban pasando los años, pues las comisiones de fiestas que salían se iban sumando y entonces cada vez iban creciendo más, eran más numerosos los grupos. Sí, efectivamente eran numerosos. Exactamente. Poco a poco, en algunos grupos, pues las mujeres se animaron y salieron también. Entonces salían algunos grupos mixtos. Es decir, aunque algún grupo mixto ya salía desde el principio, como por ejemplo los criticones. También la juventud pues se animaba, aunque la juventud tenía un problema importante y era el económico, porque entonces no se concebía una comparsa sin banda de música, y una banda de música costaba mucho dinero, y los jóvenes pues no tenían ese dinero para traer una banda de música 3 o 4 días de carnaval. De carnavales. Y entonces idearon poner una batería de un coche con 2 baffles de altavoz en un soporte da igual y llevarlo con un carrito y llevaban por su música. Así salió el primer grupo de jóvenes del Centro Juvenil Salesiano y el grupo de La Polla, que es más antiguo que hay en la actualidad, junto con los criticones, que los de La Polla tienen la particularidad de que ellos se mantienen, los que salían entonces, los que siguen saliendo, los que quedan. Sí. Sin embargo, el grupo de los criticones, los que salen son hijos y nietos de aquellos que salían entonces. Y bueno, siempre el carnaval ya ahí fue cogiendo otro volumen y la gente joven fue empujando, y bueno, hasta el gran espectáculo de masas que hoy se ha convertido en que es increíble la imaginación, el despliegue de fantasía, de color. Efectivamente, es así, porque el carnaval... que se vive eso, y la manera de vivirlo. Porque este año que estamos diciendo que estamos así un poco porque no lo hemos vivido, pues muchas fachadas del pueblo, los carnavaleros han puesto sus pancartas para darse ánimo unos a otros, decir, oye, que esto es así, pero oye, que no olvidemos que estamos aquí, que nos vamos a resarcir, que vamos a volver con más ilusión que nunca. Ese empuje, esa gana, porque es una cosa, es de lo más popular, pero además es que se vive desde los niños, como una cosa que se mama. Quiero decir que los niños pequeños ya tienen su desfile infantil, pero es que además los padres los visten todos los días, los sacan en algunas comparsas de adultos, pues, en algún día en concreto los niños también acompañan. Sí, incluso salen de recién nacidos, o sea, de recién nacidos, los que nacen enseguida están vistiéndolo y disfrazándolos de carnaval en los carricoches. En su carro, en su cuna. En sus carricoches puestos, sí, es así. La tradición del carnaval aquí se vive muchísimo. Exactamente. Entonces, pues se ha volcado la alegría de nuestra gente, porque si algo distingue a la gente de Murcia en general, pero yo hablo de nuestro pueblo, es la generosidad de las personas y la laboriosidad. Eso yo creo que son dos de las características fundamentales que definen a la gente de Cabezo de Torres. Así es. Día grande en el Cabezo de Torres, la fantasía inunda cada uno de los rincones de esta localidad. Y a mí me han chivado, Alfonso, aunque no son datos oficiales, que 3 de cada 4 cabezones son carnavaleros y también. Es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando.
García. Hola Alfonso, pues con la protagonista de este carnaval me encuentro con ella aquí arriba porque quería empaparme de toda la alegría. Natalia, ¿qué tal? Buena, muy bien. Desde chiquitita saliendo en el carnaval, menudo orgullo, ¿no? Ser la musa. Hombre, es maravilloso. ¿Cómo está siendo el carnaval? ¿Cómo está siendo el carnaval? Espectacular, espectacular. Una experiencia. Normalmente, claro, cuando desfilas te verá gente, pero aquí arriba, pues tú me dirás, muchísimo más. Y la gente se ríe contigo y te ríes con ella y yo ya voy medio llorando. Pues a seguir disfrutando, Natalia. Que ocupa el muso de Cabeza de Torres de este carnaval del año 2020. Ahí la tenemos, Nicolás Rodríguez Carmona. Nicolás, me decías que no tenías coreografía, que esto era animar y alimentar al público. Exactamente, según la música que suene, ves toda esta hermosa gente que tiene aquí aplaudiéndote, animándote y para arriba la fiesta. ¿Cómo nos lo estamos pasando? No se os quita la sonrisa de la cara. Esto es alegría, esto es diversión, esto es el carnaval del Cabeza de Torres. Pues con el muso me quedo bailando, Alfonso. Gracias, Juan. Hoy hemos aprendido un poco más el tema de la huerta de Cabeza de Torres. Cabeza de Torres no se entiende sin su huerta, está claro, ¿verdad, Juan? Está claro. Y desde aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de Murcia, a la Concejalía de Huerta, a la Asociación Azacaya y, por supuesto, invitar a todos a que visitéis Cabeza de Torres, ya que Cabeza de Torres es una pedanía con asociaciones, con sus carnavales, con sus sendas verdes, que ya, de hecho, la senda verde se está empezando a realizar. Nuestro molino armero, que ya vamos a tener, la adquisición ya la ha hecho el Ayuntamiento de Murcia y enseguida va a ser rehabilitado. Y claro, todo, nuestra música, cultura, tenemos de todo en Cabeza de Torres, con lo cual os animo a que vengáis a nuestra pedanía.